México, Estados Unidos y Canadá lograron lo que parecía imposible, superar los obstáculos a la firma del TEMEC, del nuevo acuerdo comercial, y hoy en la capital mexicana firmaron el protocolo modificatorio al tratado. Los ejecutivos de los tres países se comunicaron para felicitarse por este logro, pero todavía queda la duda. ¿Realmente beneficiará a México o está por verse, aun si nuestro país cedió demasiado? Por cierto, que aunque Nancy Pelosi, la lideresa de los demócratas en la Cámara de Representantes, avaló este acuerdo, el líder de la mayoría en el Senado dijo que no votarán el TEMEC hasta después del juicio político a Trump. Veamos el contexto. Este martes, México, Estados Unidos y Canadá anunciaron la firma del protocolo modificatorio al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. El representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, la viceministra de Canadá, Chrystia Freeland, y el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, se reunieron con el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, y otros funcionarios mexicanos para la firma del documento, luego de que México rechazara la presencia de supervisores estadounidenses en centros laborales mexicanos. Los tres países acordaron instrumentar paneles para resolver las controversias tanto laborales como ambientales. También se anunció que la liberación de las patentes de biomedicamentos se resuelva a través de los paneles regionales. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, señaló este martes que el TEMEC es infinitamente mejor que el TELECAN y que lo que se había propuesto inicialmente por el gobierno. Los legisladores demócratas se habían opuesto a ratificar el TEMEC, argumentando que no era benéfico para los intereses laborales y económicos de su país. El TEMEC se firmó en noviembre de 2018, pero solo fue ratificado por el Senado mexicano. Canadá dijo que lo aprobaría después de que lo haga el legislativo estadounidense. Queda pendiente que el TEMEC sea ratificado por los tres congresos, aunque Pelosi respaldó el nuevo acuerdo. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, dijo que no se ratificará este año, mientras que el Senado mexicano informó que está listo para aprobarlo. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche y hoy, como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, querida? Bien, muy bien, arrancando la semana. Bienvenida. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muchas gracias. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo te va? Genaro, buenas noches, todo muy bien. Buenas noches. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás, Martín? Bien, buenas noches. Bueno, empezamos con Alejandro. Buenas noticias. Parecía imposible, habíamos dicho aquí hace algunas semanas, de que a menos de que la guadalupana hiciera el milagro, habría acuerdo comercial. Parece que hubo milagro. Y además aquí en México, según el anuncio, vino la viceprimera ministra canadiense, vino también Jared Kushner. Digamos que hubo, pues, por lo pronto aquí en México, celebración y también en teoría entre los tres mandatarios de Canadá, México y Estados Unidos. ¿Son tan buenas las noticias, de verdad? Pues son muy buenas. Creo que la Cuarta Transformación lleva una buena racha en los últimos días. Se encuentran nuevos yacimientos de petróleo. No te adelantes ese porque es el tercer bloque. De eso hablaremos al regresar del corte. Se toma protesta Fernández en Argentina, un aliado estratégico del progresismo. Del lado del conservadurismo, un muy mal día, pero de eso también hablaremos regresando del corte. Y lo que sella este día creo que sí es esta firma del memorándum, o más bien del protocolo para modificar las últimas cláusulas del TEMEC. Me parece que es un acuerdo razonable en el cual las tres partes salen ganando, que los agoreros del desastre, los jinetes del apocalipsis, se van a quedar con las ganas de ver a la economía mexicana en recesión, que por el contrario esto genera certidumbres a las inversiones y esto ya se está registrando de manera inmediata. Son muy sensibles los movimientos en las finanzas y la Bolsa Mexicana de Valores registra un avance de 1.63% el día de hoy, que es el mejor avance que ha tenido en los últimos meses desde octubre. Entonces creo que son muy buenas noticias para el país y sobre todo reconocer a los negociadores, ya que sin bravatas, sin claudicar a la soberanía, y haciendo, en cambio, un trabajo inteligente, calculado, con prudencia y sobre todo con diplomacia, es que vamos a lograr ratificar, que los tres países ratifiquen, porque ya estamos en la antesala, el Tratado de Libre Comercio, y esto va a generar pues mayor crecimiento económico en toda la región. Mira, entre los principales retos y resultados que por lo menos el gobierno de México está difundiendo hoy, por lo menos lo hizo esta mañana, 10 de noviembre, principales retos y resultados: certificación en la frontera. Logramos mantener la frontera sin certificación unilateral en el tratado. Se acordó en lugar de los inspectores estadounidenses en materia laboral, se acordó más bien la creación de un panel laboral basado en votación rápida. Posible bloqueo de exportaciones. Se acordó que solamente después de 3 casos la pena podría resultar en un bloqueo comercial. Martín, ¿son buenas noticias? ¿Estamos realmente contentos porque ya hay tratado? Sí, no, y por lo que decía Alejandro, yo creo que tiene razón en un punto, que sí da certidumbre.
que esperemos que lo prueben rapidísimo en Estados Unidos antes de que empiece toda la campaña electoral. Y sí, obviamente esto da ya un piso normativo común entre los tres países. Es muy buena noticia que se haya hecho aquí en México. Ahora, ¿en qué nos debemos de fijar? En la letra chiquita, porque hasta ahorita no hemos leído exactamente cómo va a quedar el protocolo de modificación. No sabemos cuántas cartas paralelas va a haber o se van a asignar, que ahí es donde entran los detalles. Y nada más quiero recordar la historia de por qué Nancy Pelosi estaba tan exigente en que hubiera mecanismos de evaluación y de implementación, sobre todo de la reforma laboral, porque ella siente que le tomaron el pelo en 1993 con el Telecán al no tener estos mecanismos de verificación, sobre todo en materia laboral, lo que hizo una competencia desleal en salarios, en condiciones para los trabajadores, que al fin yo creo que perjudicó muchísimo a México, pero también pues, atrajo inversión, etcétera. Entonces, eso es lo que desde el principio Nancy Pelosi estuvo diciendo. Dijo, si no hay inspectores en un momento, si no hay este tipo de verificación, no se va, ni siquiera se va al piso el tratado, al piso de la Cámara de Representantes. Ahora, al parecer, ¿no? Sí se llegó a un acuerdo, pero nada más pues, en una negociación todo el mundo cede algo, ¿no? Hay que ver qué se dio México exactamente en la letra chiquita, cuáles son las cartas paralelas, insisto, a ver si no es un acuerdo como el que hizo Estados Unidos con Perú, que es realmente leonino y donde puede intervenir Estados Unidos en cualquier materia solamente con notificar, entró en vigor en 2009. Y además, pues sí se da en un contexto político que hay que leer de forma no aislada, ¿no? Solamente especulo porque se puede especular, pero pues, a una hora después se da la detención de García Luna. En esta misma semana Trump declara que ya los cárteles mexicanos no van a ser organizaciones terroristas y también Evo ya no está en el poder. Entonces ahí me parece que hubo muchas... Evo ya no está en México, perdón. Entonces ahí hubo muchas fichas de negociación que yo no sé si se movieron, solamente la pongo al aire. Puede ser que le haya dicho Trump aprueba, ceden todo. Es una victoria para los demócratas, pero también México dijo, ok, pero me quitas esto de los terroristas y aparte me das a Genaro García Luna. Él dijo, ok, pero pues me quitas a Evo de tu país. Bueno, o sea, es terreno de especulación. Estoy diciendo, o sea, hay que lanzar la pregunta, ¿por qué no? Sí, hay que hacer la pregunta. Y no es el único que lo ha mencionado. Toda la semana hemos leído cosas así, pues, o sea, muy... Sí, a ver, pero por ejemplo, decía Martín que podría ser, a lo mejor, hay que ver la letra chiquita para que no sea un tratado tan malo como el que tiene Estados Unidos con Perú. Yo diría que más bien hay que revisar el tratado que tiene Centroamérica con Estados Unidos y República Dominicana, donde creo que se inspiraron más para esta renegociación, que había unas cosas terribles también en ese tratado, pero que al parecer México no se dio, pero habrá que ver en efecto el detalle a letra chica. Pero Ana, sería, o sea, en el mejor de los escenarios, creo que tenemos al final el mejor de los escenarios, tenemos tratado. La vía en el tratado para México pues, sería terrible. No, totalmente. O sea, eso lo sabemos desde que analizamos lo del Telecán, o sea, desde cómo... el gran cambio que tuvo pues nuestra gente desde que formamos parte de estos tratados internacionales. Yo lo celebro, yo lo veo bien, o sea, en términos de que esto al final de cuentas sí le toca ahorita a la 4T porque son los que están gobernando, pero pues vienen respetando una tradición comercial que ya se había instaurado en el país. Entonces yo no lo veo mal, sin embargo nada más decirle a Encinas que bueno, estamos en recesión técnica, que ellos no lo quieran aceptar es distinto. Si el Telecán nos va a ayudar a salir, el TEMEC, del estado donde ahorita la 4T con este primer año de gobierno nos ha posicionado, pues qué bueno. El tema es que nos tenemos que esperar que se apruebe en el Senado y ya le entre Canadá bien. Y otra, el Partido Acción Nacional sacó justamente un boletín donde señalaba que le preocupaba que se estuvieran reprimiendo con las letras chiquitas los sectores primarios y secundarios, porque hoy no sabemos. Y lo que nos preocupa es que con un acuerdo anterior de Estados Unidos, que también se hizo como muy calladito, nosotros aceptamos justamente destinar el 30% de la Guardia Nacional a policía migratoria. Entonces, yo también leí muchos comentarios donde decían que qué bueno que una vez más Trump se había impuesto. No sé si sea cierto, no sé si sea mentira, también concuerdo con Martín, yo creo, también veo muy sospechoso y además nadie en la 4T salió a decir lo malo que Evo Morales haya salido y después toda esta repercusión de sucesos que estamos viendo. Pero concentrándonos ya en el TEMEC como tal, Eugenio Salinas, que es secretario técnico del cuarto del Consejo Consultivo Estratégico y de Negociaciones y que también es presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Industriales de la CONCAMIN, señaló a decir que de entrada lo primero que sabemos es que sí tuvimos un daño en el tema del acero, del acero nacional, y que esto sí puede afectar de entrada a industrias como la automotriz, que porque, por ejemplo, la propuesta que la manufactura del acero y del aluminio sea 100% hecha en la región de América del Norte,
pues eso sí nos deja en una situación de desventaja y tenemos que decir que muchos de los estados de la República dependen de la industria automotriz. Entonces, lo que decía es que estamos de entrada con estas letras chiquitas que sí se dieron a conocer, se está reduciendo la competitividad y están haciendo una medida muy restrictiva a la regla de origen para utilizarse en el acero nacional. Sí. Entonces, de entrada, un sector del país ya lo vio como inconforme, pero pues hay que esperar a que se den a conocer todas las condiciones. Melos, ¿tú cómo lo ves? Si quieres también puedes concentrarte en los personajes que del lado mexicano fueron negociadores, Jesús Seade, Marcelo Ebrard. ¿Cómo lo ves? A ver, esto no es nuevo, lo platicaba Martín hace un rato. Jesús Seade es, yo creo que el personaje que se ha aventado más la chamba de la negociación, pero que además nos ha estado informando poco a poco los avances, a pesar de que por algún motivo Cancillería o Marcelo Ebrard no estuvo tan ahí, ¿no? Hablándonos de qué es lo que se estaba negociando. Yo creo que al final lo que ya había dicho Jesús Seade del tema de los mecanismos de solución de controversia, pues tenía un poco más que ver con esto, o sea, hacia dónde íbamos a salir por el tema laboral. Decíamos que querían ver las personas que iban a venir a verificar en los espacios de trabajo si es que los sindicatos estaban bien integrados y esto, y al final pasó lo que Seade nos había dicho, que es al final pues este tema de que se va a hacer por medio de mecanismos de solución de controversias. Eso es un triunfo que ha durado 26 años en lograrse, que yo creo que México tardó en llegar ahí porque ahora tendríamos paneles que tienen jueces de los dos lados, regionales de los dos lados, que nos puede llegar a no tener casos como el del atún que tuvimos hace algunos años, en el que eventualmente Estados Unidos se impone en el tema de el Telecán, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que son 4 cosas que hay que poner. Los mecanismos de solución a controversias, el tema laboral, que ya se arregló, el tema del acero, por supuesto, que se supone que ahora la industria del acero en México se fortalecería dentro de 7 años, y en otro tema de como instrumentación de partes automotrices en 10 años, que parece que ahí hubo una negociación muy grande con varios personajes muy importantes de la industria del acero que tienen quejándose desde hace un año, porque el TEMEC yo creo que se dio a conocer tal cual con el tema del acero, que fue cuando Trump empezó con este estire y afloja. Entonces es el acero, y además en el tema de medio ambiente, este tema de recapitalizar el Banco de Desarrollo de América, que es muy importante también. Yo diría que esas son las cosas de la letra chiquita que importan. O sea, esta negociación que ha llevado tantos años, en el que parece que desembocó en cosas que pensaron que nunca iban a conseguir, y esto no es más que fruto de un gran negociador que es evidentemente el subsecretario Jesús Seade, y además tiene muy buena relación con los gringos en ese sentido. Eventualmente hay que ver cómo lo van a platicar. Creo que Canadá ya está muy cerrado. Aquí de este lado pues no hay manera que digan que no. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos por el tema del impeachment. Sí, bueno, Chrystia Freeland estaba defendiendo el acuerdo hoy aquí en la Ciudad de México en conferencia de prensa. ¿Se quedará Seade en Cancillería o se irá a Economía? A mí me gustaría que se quedara, yo creo, pero creo que en los dos estaría bien. Después de este, pues es obvio que lo necesitamos ahí. Pero así como él es una clave para el tema del TEMEC, pues la IGACE también es una clave. Y yo creo que él hará su chamba dentro del Senado y dentro del Congreso. Pero yo sí diría que el tema de los mecanismos de solución de controversias es muy importante. 26 años se había luchado por esto, y eso es lo que nos ha, yo creo que, perjudicado más como país, porque han sido esos paneles de jueces los que nos han dado a nosotros un castigo mayor en este tiempo que hemos tenido, por lo menos, el Telecán. Sí. Yo lanzo una pregunta al aire. ¿Se acaba con esto la incertidumbre en la relación bilateral? Martín ponía algunas especulaciones en torno a los TIF y TAT que hemos tenido, la negociación que ha habido, que le has dado tú al gobierno de Estados Unidos y que ha dado el gobierno de Estados Unidos en cambio, pero ¿se acabará la turbulencia que hemos tenido a lo largo de este año en la relación bilateral, o de plano sí ya estará un poco más tranquilo ahora que ya tenemos acuerdo comercial, ahora que Trump dijo que no va a nombrar a las organizaciones criminales como terroristas, al menos no por ahora? Vienen las elecciones. Hay que separar lo sustantivo de las declaraciones y del uso estratégico de la comunicación política, en donde México es empleado en las campañas para el golpeteo. Sí. Yo creo que siempre va a ser una relación tensa, con complicaciones, pues compartimos muchísimas cosas, somos principales socios comerciales, los flujos migratorios, los mexicanos que viven allá, los estadounidenses que también viven acá. Es una relación súper compleja. Yo creo que esto estabiliza, pero siempre habrá un factor de incertidumbre y de tensión en la relación, pero yo creo que si se antepone la colaboración y la inteligencia de lo que convenga a ambas partes, creo que vamos a salir favorecidos como región. Bueno, pues con esto cerramos este primer bloque, a menos de que alguien quiera hacer un último comentario. No, me sorprendió nada más, no tanto en mi devoción, pero la declaración de Gustavo de Hoyos de que al final los empresarios no estuvieron en la negociación o que fueron excluidos.
Habrá que ver, van a ir saliendo algunas cosas, no se les puede complacer a todos y además es facultad del Estado mexicano negociar este tipo de tratados, pero sí me llamó mucho la atención porque supone que el empresariado había acompañado todo. Sí. Ahora, Coparmex Durante un año. no es ese... Eso es lo que Fue la estoy- voz discordante, ¿no? Sí, fue la voz discordante, pero también es la menos sumisa, ¿no? Y eso hay que nada más es una alerta que hay que tener ahí muy claro, porque además la Coparmex no son los grandes empresarios, sino son los pequeños negocios, los que realmente, o sea, sí se pueden ver mueven al muy país. afectados también por este tipo de tratados. Bueno, pues le daremos seguimiento a ver las reacciones de los empresarios aquí en México. Vamos a una pausa, regresando vamos a hablar del tema, el otro tema que ha movido por lo menos las redes sociales hoy. Genaro García Luna, figura clave durante los gobiernos de Vicente Fox y sobre todo Felipe Calderón, fue detenido en Texas, acusado de haber recibido sobornos millonarios del cártel de Sinaloa a cambio de protección. ¿En manos de quién estábamos? ¿Qué pasó con la legitimidad de esa guerra contra el narco? Regresamos a Punto y Contrapunto.